Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de YouTube de Planeta Bolsa. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de los principales índices mundiales, centrándonos en los principales índices norteamericanos y europeos. Y también veremos la volatilidad, el VIX. Antes de nada, bueno, comentaros las redes sociales a través de las que nos podéis seguir. Os dejamos en la descripción del vídeo pues un poquito esas redes sociales, ¿vale? Esos enlaces. Tenéis pues tanto la página web que es planetabolsa.com, en la que os recomiendo, bueno, echar un vistazo y, bueno, probarla un mes seguro que también os despeja dudas. A quien esté dudando si suscribirse o no, pues bueno, probándolo un mes seguramente pues ya podáis valorarlo de forma correcta. También en Twitter nos podéis seguir como @bolsaplaneta, en Instagram también como @bolsaplaneta, en este canal de YouTube Planeta Bolsa, y también estáis todos invitados a nuestro Telegram en abierto, ¿vale? Aquí lo tenéis, el planetabolsa.com público. También os dejamos el enlace en la descripción, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, solemos poner un poco, pues vídeos de nuestros canales, información de las carteras, intervenciones en radio, Red Intereconomía, Capital Radio. También respondemos, pues algunas de vuestras preguntas. Como digo, también dejamos un poquito las carteras, la evolución de las carteras, que este año está en un -1% aproximadamente respecto al S&P y al Nasdaq, los índices de referencia que están -15 y -27, por lo tanto, bueno, metiéndoles mucha ventaja tanto en este 2022 como desde el inicio, ¿no? Desde marzo de 2021, por ejemplo, el sistema impulso pues lleva un 26% de rentabilidad, mientras en ese periodo el S&P pues está plano y el Nasdaq está cayendo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco toda la información. Al final, podéis preguntar incluso por este grupo, por la veracidad de estos resultados a los alumnos. A nosotros nos gusta ser transparentes y, bueno, ojalá también otros servicios pues fuesen más transparentes, como creo que nosotros lo somos, mostrando resultados. Pues nada, una vez visto anterior, pues vámonos a analizar el mercado, que la verdad que está muy interesante. Vamos a comenzar con el SP 500. Vamos a ver índices en su versión Total Return, ¿vale? Son los que yo suelo utilizar, es decir, índices que están ajustados por ampliaciones de capital y por dividendos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Es un rebote o es algo más? Pues en mi opinión estamos ya muy cerca de poder decir que esto no es un rebote y que es algo más, ¿vale? Ya hemos visto en los últimos seminarios en Planeta Bolsa cómo la amplitud está mejorando mucho, cómo hay un mayor porcentaje de acciones por encima de sus medias, como hemos visto divergencias también entre la volatilidad y los índices. Mientras los índices marcaban nuevos mínimos, la volatilidad caía también, lo cual no es lógico, sino ya que tiene una correlación inversa. Hemos visto, como he dicho, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos un porcentaje de acciones del S&P 500 por encima de su media de 200 sesiones, por encima de lo que tuvimos cuando estaban en este nivel, ¿no? Lo vamos a ver con un gráfico muy sencillo. Vamos a verlo. Fijaros cómo tenemos ahora mismo, vamos a poner aquí de 50 a 200, ¿vale? Fijaros cómo ahora mismo el porcentaje de acciones por encima de su media de 200 es el 63,8%, cuando en agosto pues estaba en torno al 50%, es decir, estamos a un nivel mayor y en cambio, ¿qué es lo que tenemos con el índice, con el S&P? Pues que no está por encima de los máximos de agosto, ni mucho menos, ¿no? Aquí lo podemos ver claramente, todavía le queda para llegar a esos 9.200 de la versión Total Return, que en el SP 500 pues son el que suele ver todo el mundo, o casi todo el mundo, son los 4.300 aproximadamente. Entonces, bueno, este tipo de cosas y otras cosas de la amplitud pues nos han mostrado esas divergencias, eso que algo no cuadra, y de hecho se ve, ¿no?, que esta última caída pues ha sido más bien por las FAM, por las grandes acciones. Sé que hay muchas acciones marcando nuevos máximos. Bueno, se han visto cosas en la amplitud muy interesantes que hemos estado comentando en
en Planeta Bolsa, ¿de acuerdo? Bien, fijaros con qué exactitud el S&P ha rebotado en su media de 200 semanas, un nivel que en el largo plazo pues es muy interesante, y ojo porque está girando su media de 30 semanas al alza, lo cual es positivo. En gráfico diario podemos ver también cómo estamos ahora mismo atacando esta directriz bajista, ¿de acuerdo? El mercado está justo ahí, y la media de 200 sesiones también, que ha chocado con ella en 3 ocasiones, vamos a ocultar la de 30 para que no nos liemos. Pues fijaros cómo estaríamos empezando a superarla. Vamos a ver si la giramos al alza y si rompemos esa directriz bajista con claridad, ¿vale? Así que mejoría del SP. Sobre todo, a nosotros nos gusta ver la amplitud, la línea avance-descenso, que lo está haciendo bien, también la línea avance-descenso de los bonos. Nos gusta ver la amplitud porque ahí no nos pueden engañar como con un índice, porque los índices son ponderados, unas acciones valen más que otras, las líneas avance-descenso en cambio son equiponderadas, todo pesa, los activos pesan lo mismo y es la forma de detectar posibles techos, posibles suelos, la verdad que es interesante. Por lo tanto, la amplitud está mejorando mucho, ¿vale? Todavía no tenemos la señal definitiva o señales confirmadas de esa gran mejoría, pero están muy cerca de darse. Y si se dan, pues en mi opinión, eh, no va a ser lo más probable volver a mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahora nos enfrentamos a un escenario en el que si no estamos dentro del mercado, tras este rebote tenemos que asumir stops muy grandes. Entonces, claro, entiendo que hay bastante gente, por lo que he hablado con algunas personas y leído, que están con muy poca exposición o muy en liquidez, pues por miedo o así, que es normal, con la caída que hemos tenido una caída fuerte, ¿no? Un 25-30% son caídas duras. Pero bueno, esperando que el mercado pudiera caer más y ahora se está generando un entorno de más dudas, ¿no? Claro, ¿entramos ahora? No, porque igual la gente igual dice, no, es que ya ha subido mucho, voy a esperar una corrección. Claro, y si no se produce esa corrección o se produce una pequeña corrección para seguir subiendo y luego acabamos viendo cerca de máximos y con nosotros fuera, ese es el problema, ¿no? El ser muy radical en una opinión u otra y lo ideal es ser como un acordeón e ir, las acordeones ya sabemos, ¿no? Cómo se pliegan y se despliegan, pues en la inversión tenemos que hacer un poquito lo mismo, ¿no? Eh, cuando el mercado está mejor, pues abrimos la acordeón, aumentamos la exposición 60, 70, 80, 90 puntos porcentuales, 100%, y cuando la cosa está más fea, pues podemos reducir a un 50, un 40, un 30, y además esto combinado con coberturas, ¿vale? Porque al final no podemos permitirnos que cuando el mercado sube, no estar en él. O peor, estar cortos, ¿vale? Que entiendo que también hay bastante gente que está bajista con esto de que el tema macro va a venir mal, China, la guerra, la inflación, bueno, al final el mercado no es lo que sabemos hoy en día, sino son expectativas futuras. Así que, bueno, nosotros sí que estamos bastante expuestos al mercado y seguramente pues sigamos aumentando exposición si acabamos viendo esas señales, ¿vale? Así que cuidado con comprar esos mensajes bajistas, que al final es complicado, ¿vale? Ser bajista en el mercado y el dinero en el mercado de verdad está al alza, ¿vale? Sí que es cierto que de vez en cuando pues tenemos correcciones de medio plazo duras, pero eh, al final el mercado en el largo plazo pues es alcista y no hay más que ver un gráfico, ¿vale? No hay más que ver un gráfico mensual mejor, ¿vale? Sí que de vez en cuando igual te viene un 2000 o un 2008, pero lo normal son este tipo de correcciones de vez en cuando del 20, 15, 20, 30%, que fijaros, ¿no? Ya hemos tenido, pues desde 2009 hemos tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, hemos tenido cinco que no han supuesto el final de este inicio o no han supuesto el final del mercado bajista que inició en 2009, ¿vale? Entonces, teniendo un poco de perspectiva, pues nos damos cuenta que tras esta subida enorme que tuvimos tras el COVID, pues es bastante normal tener un ajuste, ¿vale? Que, que no es un gran mercado bajista de largo plazo, sí ha sido un mercado bajista en el medio plazo. Entonces, bueno, el SP, la verdad que está interesante, esos son los niveles a vigilar, esa media, esa directriz bajista y los 4.300, ¿vale? Pero fijaros cómo ya hay muchas acciones que están por encima de su media de 200 y el SP está más bajo. Esto nos habla de que son las grandes las que han lastrado el índice, ¿de acuerdo? Venga, vámonos a ver, vamos a continuar viendo índices. Vamos a ver, quiero enseñaros el Nasdaq Composite. Fijaros cómo el Nasdaq Composite
Vamos a poner aquí, sí, ahora ya sí, la media de 30 semanas. Está en esa media de 30 semanas, pero y perdió mínimos ligeramente. Pero si vemos el Nasdaq ajustado, Total Return, fijaros cómo no perdió esos mínimos y que habría la posibilidad de un gran doble suelo superando la zona de los prácticamente 2.000 puntos. Ahora mismo es de los índices más débiles y en nuestra opinión pues hay que ir a buscar mayor fortaleza. Al final siempre debemos ahora esperar quizás a que esto mejore, a que este índice mejore para comprar. No hay que ser nunca los primeros en comprar, tampoco los primeros en vender. A nosotros nos interesa, oye, tras una corrección igual lo cogemos aquí y luego no lo cogemos en el mínimo, nadie lo hace, excepto por suerte, ¿vale? Yo sé que hay gente que sí que lo hace, pero bueno, eso no os lo creáis, ¿vale? Al final, mucha gente también seguramente cuando el mercado suba se va a quedar fuera, esperando siempre más caída y más caída y más caída. No, es que yo si no baja a 3.000 no compro. Bueno, luego igual lo tienes en 5.000 y estás fuera, ¿vale? Entonces el mercado te está penalizando, estás haciéndolo mucho peor que el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de momento un activo más débil y el Nasdaq, pues vamos a seguir esperando a que mejore para fijarnos en él, ¿vale? Al final lo rentable es irse a lo más fuerte. Y es un índice, el Nasdaq, que a mí en el largo plazo me encanta, pero ahora pues prefiero esperar un poquito, aunque se entre más tarde. El Dow Jones, muy bien el Dow Jones, rompiendo la bajista, también apoyándose en su media de 200 semanas y media de 30 semanas al alza. Ahora mismo, estas medias de 30 deben empezar a ser zonas de soporte, ¿vale? Debemos de vigilar esos niveles como zonas de soporte. Más índices interesantes por Estados Unidos. Bueno, tenemos el NYSE, que tras hacerlo muy bien, estar por encima de su media de 30 semanas, nos dejó pues claras figuras de techo, ¿no? Primero un doble techo, incluso un hombro, cabeza, hombro. Se perdieron niveles muy importantes de soporte, esta franja amarilla, activo objetivo, lo cumplió, se perdió la media que se puso bajista y ha sido zona de resistencia, pero ha sido llegar a esta zona de media de 200 semanas que además, fijaros, ¿no? Fue anterior zona de resistencia, ahora soporte, ha hecho un pullback perfecto. Esto fue la resistencia justo antes del crack del COVID, pullback, desde aquí mucha fuerza, demostrando mucha fuerza y girando su media de 30 semanas al alza, por lo cual muy bien que el NYSE, que al final es la bolsa global, esté acompañando. Fijaros, ¿no? Qué interesante doble suelo nos hizo en primer lugar. De hecho, esta es la vela del día del dato de inflación, que bueno, fue una vela de ida y vuelta, una envolvente alcista bastante llamativa y desde aquí pues interesante como además estaría también superando su media de 200 sesiones en diario, lo cual es positivo. Vamos a ver si consigue girarla al alza. Y por último, en Estados Unidos nos vamos a fijar en el Russell Total Return, ¿vale? Estos son todos índices ajustados, que un poco lo mismo. Fijaros qué techo más claro nos dejó. Todo parecía, ¿no? que quería romper al alza. Al final fue una ruptura falsa. Obviamente, pues el análisis técnico, como ninguna otra herramienta, no es perfecto, ¿vale? Y luego rompió soportes pues muy evidentes. Esta zona de soporte, pullback esa zona, media 200 se pone bajista y choca con ella. Pero ahora mismo estaría llegando a esa zona. Vamos a ver también si es capaz de girarla. Fijaros como en gráfico diario, en ningún momento el Russell, las pequeñas compañías, han perdido mínimos de junio y justo ahí hicieron un pequeño doble suelo, también vela muy llamativa la del 13 de octubre, otro pequeño patrón en doble suelo, aquí de hecho tenemos otro, bueno, mejoría del Russell que no ha acompañado los mínimos del SP, ¿vale? Lo cual es positivo. Ya hemos dicho que la amplitud no nos engaña, los índices nos pueden engañar, pero la amplitud no, está mejorando mucho. Y fijaros dónde se produce este intento de vuelta del mercado, ¿vale? Fijaros dónde lo está intentando, en su anterior zona de resistencia muy importante, tanto en 2018 como en el año 2020. Por lo tanto, estamos viendo mejoría y ya la mejoría se confirmará. Obviamente será tarde, ya habrá subido bastante el mercado, pero por encima de 10.600 tendremos un gigantesco doble suelo, ¿vale? Así que buen aspecto también del Russell, que si lo ponemos en semanal, podemos fijarnos como también esa media. ¿Veis? Fijaros que es un nivel bastante interesante. En el COVID sí que no funciona tan bien, pero es un nivel bastante interesante y suele funcionar muy bien en los activos. Pues fijaros cómo desde ahí ha intentado girarse al alza y
como también la media de 30 semanas, ¿vale? Vamos a ver si podemos colocar la media. Bueno, se ha bloqueado el programa, parece, luego lo intentamos, ¿vale? Venga, vamos a ir ahora, vamos a pasar a índices europeos, ¿vale? Fijaros, aquí está la media de 30 semanas antes de pasar a Europa. Pues estaría, tras girarse y montar aquí una especie de fase 3 de Weinstein, aplanarse, pues al final fuimos para abajo y ahora mismo está girándose al alza, ¿vale? Así que mejoría del Russell. Vámonos ahora a Europa. Vamos a empezar en el IBEX dividendo, que, bueno, dentro de que en el largo plazo no es un índice que me apasione, sí que en el medio plazo lo está haciendo bien, fijaros, ¿no? Su RSC Mansfield comparado contra el SP Total Return, porque estamos en el IBEX Total Return, estamos comparando lo mismo, ¿vale? No podemos comparar el IBEX 35 normal con el SP Total Return, ya que si no el IBEX empieza todos los años con un 3-4% de lastre por el dividendo que da. Entonces, bien, rebotó en su zona de soporte importante 22.800, 23.000, resistencia en 28.200 y ha girado la media al alza. Ahora mismo esta media debe empezar a ser en posibles retrocesos zona de soporte. Como digo, los indicadores mejorando y aunque es un índice mediocre, tampoco es un índice muy malo porque estamos a un escaso 10% de máximos de la historia. Vamos a ver el DAX, que ya es un índice ajustado, ¿vale? El que vemos todos, pues es un índice que está ya ajustado, Total Return. Y este índice, pues también ha mejorado mucho, transformado un techo también bastante evidente. Tenemos aquí un doble techo, un soporte muy claro que se perfora a la baja esta semana de forma contundente, luego un pullback, de hecho la media se gira y la media también es resistencia, fijaros. Y bueno, aquí tras romper soportes, pues ha reaccionado con mucha fuerza al alza, ha girado la media y demostrando también más fuerza que el propio SP500. Por lo tanto, ahora, aunque podamos ver retrocesos del 5, 6, 7, 8, 10%, esos retrocesos, si la amplitud mejora, son retrocesos que generan oportunidades de compra, ¿vale? Entonces, retrocesos hacia zonas de 13.300, 400, que ahora es donde pasa la media de 30 semanas, en principio, si se ven la mejoría, si se acaba confirmando la mejoría de la amplitud, pues serán más oportunidades de compra que otra cosa, ¿vale? Que en algún momento tenemos que ver alguna corrección porque no se puede subir a este ritmo, ¿de acuerdo? Así que bastante bien el DAX y todavía me gusta más el CAC, fijaros el CAC francés, que ha hecho también algo pues muy interesante tras transformar en máximos también pues una figura de distribución. Tenemos aquí un hombro, cabeza, hombro, perdió la media, que se puso bajista, ha sido zona de resistencia, pero también en la media de 200 semanas, pues bueno, acaba de reaccionar muy bien desde ahí, ha girado también la media de 30 semanas al alza y ojo, porque este llevaba sin perder mínimos desde marzo y no los ha perdido ni un momento, ni siquiera en septiembre. Ha dejado aquí un gran lateral que ya ha roto al alza. Tenemos aquí un gran doble suelo, roto al alza, objetivo 15.500, que solo se anula perdiendo los mínimos, ¿vale? Al final hemos tenido pues un retroceso también de toda la gran subida desde marzo 2020. Y fijaros que, bueno, en el entorno donde el mercado se ha intentado girar es en la antigua zona de resistencias, ahora soporte. Así que muy buena pinta también del CAC, al igual que el AEX holandés. Otro índice muy interesante que, bueno, venía demostrando mucha fuerza por encima de su media con los indicadores en verde. Se empezó a torcer con este hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Aquí se empezó a torcer, ya que perdió, activó una figura de distribución, giró la media a la baja, media que empezó a ser soporte, empezamos a marcar máximos y mínimos decrecientes y los indicadores empiezan a demostrar debilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por esa parte, aquí, pues bueno, pues lo ha estado haciendo mal. Eso sí, pues es un índice que ha corregido simplemente pues un tramo de toda la gran subida, un Fibonacci de toda la subida desde marzo de 2020 y ahora mismo pues muy bien también porque en ningún momento perdió mínimos de junio a cierre semanal y nos ha dejado también un gran doble suelo que ya está activado y tiene objetivos ambiciosos activados. La media ahora debe empezar a ser zona de soporte, ¿vale? En posibles retrocesos y correcciones que también las habrá. Y fijaros cómo los indicadores también pues, han mejorado y demuestran más fuerza que el IBEX, perdón, que el SP500. Así que muy buena pinta. Fijaros, ¿no? Que esto es otra corrección, pues como esta corrección al final, pues como tuvimos en el COVID, 2018, 2015,
15.16. Bueno, son correcciones que de vez en cuando se dan y no es el fin del mundo que nos pueden pintar a través de Twitter, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que los árboles no nos impidan ver el bosque, que es una frase muy útil, o como o también la que dice Peter Lynch, ¿no? Se ha perdido más dinero esperando mercados bajistas que en los propios mercados bajistas. Vale. Bien, pues una vez hemos visto un poco todos los índices, sí que quería ver también lo que es la volatilidad, el VIX, que la verdad ha sido muy noble, nos ha marcado cosas interesantes que hemos ido comentando en los seminarios, ya que por aquí vimos semanas donde caía el SP y caía la volatilidad, y esto precisamente no es bajista. De hecho, vimos estadísticas como cuando el SP un día cae fuerte y también cae la volatilidad o la volatilidad sube muy poco, pues estamos en zonas que, aunque luego haya recaídas de la bolsa a esas mismas zonas o un poco más abajo, son zonas propicias para establecer un suelo. Por lo tanto, muy bien que la volatilidad siga cayendo. Esto es positivo para la bolsa y podemos seguir viendo la volatilidad más abajo, ¿vale? No porque esté en 19 tiene que rebotar, ni mucho menos. Fijaros que de hecho en otras épocas ha estado muy por debajo, bastante por debajo. Y aunque no veamos tampoco repuntes a 50, 45 o incluso repuntes superiores, pues no es una condición que se tenga que dar sí o sí para pensar en que el mercado ya ha formado un suelo, ¿vale? De hecho, en los años 90 ya vimos un mercado bajista de medio plazo que se puso fin con un VIX también llegando a 35, 40 y no más. ¿De acuerdo? Así que muy bien que la volatilidad esté acompañando. Así que esto es un poco lo que queríamos ver, un pequeño análisis de los índices. El resumen sería que el mercado está mejorando mucho, sobre todo en Europa. El Nasdaq es ahora mismo la mayor debilidad en lo que es el medio plazo, ¿vale? En el largo plazo es un índice yo en el que confío mucho y me gusta mucho, pero ahora mismo todavía sería prudente. Fortaleza, como digo, en Europa. Y mucho cuidado con los cortos o con esperar o estar fuera del mercado con mucha liquidez, porque, bueno, en mi opinión, estamos muy cerca ya de ver verdaderamente mejoras muy significativas en el mercado. Aunque parezca increíble o pueda parecer increíble, pues por tema macro, China, guerra, etcétera, etcétera, el mercado, como he dicho al principio, no descuenta lo que es hoy o lo que todos sabemos hoy, sino lo que espera de aquí a unos meses. Así que, nada, os esperamos en planetabolsa.com, os animamos a probar un mes, también, como he dicho, en las redes sociales que he comentado al principio, @bolsaplaneta, Twitter, Instagram, este canal de YouTube. Y si os ha gustado el vídeo, pues agradecemos mucho un like, vuestro comentario y que lo compartáis. Pues nada, oye, que tengáis todos un muy buen día y un buen puente para los que también estéis de puente. Un saludo a todos.